7 minutos, el conflicto armado interno ha generado graves problemas para el gobierno de Daniel Noboa, así como los cuasi permanentes estados de excepción en Ecuador. Muchas advertencias se han dado por parte de organismos de derechos humanos sobre lo que ha venido sucediendo en el país, y la situación que se ha dado es uno de los hechos más graves reportados hasta el momento. Saludamos al licenciado Arturo Torres, periodista de investigación, escrito de varios libros que tienen que ver con el tema de seguridad y combate al crimen organizado en nuestro país. Arturo, muy buenos días. Quisiéramos conocer su visión, su comentario sobre este complejo problema que enfrenta hoy el gobierno de Daniel Noboa, la desaparición de 3 adolescentes y un niño en manos de miembros de las Fuerzas Armadas. Buenos días, Gustavo. Gracias por la invitación. Creo que un tema de fondo que sale a la luz una vez más es la falta de protocolos para la participación de militares en temas de seguridad ciudadana. Creo que esto, desde que empezaron este estado, digamos, de guerra interna contra los grupos criminales, es algo que el mando militar, el bloque de seguridad no ha sabido estructurar para poder, digamos, de alguna forma manejar adecuadamente dentro de los parámetros legales la participación de los militares en el combate a la seguridad ciudadana. Este es un tema de fondo que se evidencia en este caso, Gustavo, porque los militares no están preparados para enfrentar este tipo de situaciones, y este caso es sintomático de que tampoco se han elaborado protocolos. Yo quisiera que nos digan qué protocolos existen, y si existen, por qué no se aplican. Es decir, en el caso de los 3 adolescentes y el niño, vemos que la patrulla militar lo que hace es, ante una denuncia, ante un hecho que ocurre sobre la marcha, cuando ellos están regresando de una custodia, un supuesto asalto, ellos lo que hacen es entrar a esta zona, detienen a los chicos y al niño, y sin más procedimientos los detienen, los suben a la camioneta y empiezan por cuenta propia, ¿no es cierto?, a intervenir. Entonces ya desde ese momento se nota que no tienen ellos una, una forma, un protocolo, como decía anteriormente, para saber que en ese momento tenían que notificar a las autoridades, a la policía y a la fiscalía, para que ellos sean los que les direccionen y les digan, bueno, ustedes tienen que traerles acá a estos niños para poderlos investigar, o a este Ahora, adolescente. Arturo, muy buenos días. Perdón la interrupción, pues de lo que ha trascendido, efectivamente esto está estipulado en la norma. Es decir, no es que no hay un protocolo, o no es que los militares o los elementos de las Fuerzas Armadas no saben o no conocen cómo proceder. Efectivamente se ha dicho que ellos tenían que entregarles a los menores de edad, en este caso a la Policía Nacional, y a su vez la Policía Nacional tenía la obligación de hacer el contacto con los padres de familia. No obstante, ellos se los llevan, los abandonan, han dicho en Taura. No sabemos si esto es real, no es real, pero indiscutiblemente hay ahí un mal procedimiento y por lo tanto una responsabilidad directa en la desaparición de los menores. O sea, hay una serie de problemas que se van conociendo conforme las autoridades van revelando de a poco lo que ha ocurrido, y ese también es un error de fondo. La manera en que han ido ellos informando a la comunidad en vista de la reacción de los familiares y de los organismos de derechos humanos, que se han juntado para un poco presionar para que se den respuestas sobre qué ocurrió con los 3 adolescentes y el niño. Entonces son una serie de problemas que este caso sale a la luz. Entonces yo decía, si hay el protocolo, ¿por qué no se aplica? Ahí hay un problema. ¿Por qué no se aplica? Esa es la respuesta que deben dar las autoridades, más que los militares que están en las calles. Ellos están viviendo circunstancias muy especiales, extremas también, hay que decirlo, pero
qué entrenamiento, qué preparación tienen, qué nivel de coordinación tienen con la policía para aplicar esos protocolos. Creo que muy poca, porque ya sabemos que hay, ¿no es cierto? Solamente esto es como histórico, ¿no? La división, la pugna que existe entre militares y policías. No hay un trabajo coordinado como debería ser y ya vemos que no existe en este caso una cooperación para lograr, siguiendo el debido proceso, ¿no es cierto?, que garantice sobre todo, en estos casos, en este caso tan especial, son menores de edad, hay un niño. Entonces, en estos casos debe extremarse la aplicación de un protocolo siguiendo los pasos que debían seguir para que precisamente no estemos viviendo una crisis que le ha golpeado directamente al gobierno porque además, yo mencionaba hace un momento, esta crisis debió tener una primera resolución. Apenas ocurrió la denuncia de los padres del 8 de diciembre, cuando uno de los padres denuncia la desaparición de sus hijos. Entonces ya en ese momento el bloque de seguridad, las autoridades debieron empezar a recabar información sobre este tema, debió activarse rápidamente una reacción para investigar qué es lo que pasó. Pero fíjense, ha pasado cerca de 2 semanas y hace dos días, 3 días, empiezan a reaccionar las autoridades. Es decir, no hay conexión, no tienen información de cómo hay estos operativos y en casos sensibles tampoco saben cómo manejarlos. Está la desinformación que el primer día que el bloque de seguridad sale a hacer el anuncio de que descartan cualquier participación, esto lo dijo el jefe del Comando Conjunto, de Fuerzas Armadas en una desaparición forzada. Nadie entendía bien lo que pasaba porque había una desaparición, los niños y los adolescentes no estaban, pero luego hablan de un tribunal militar que se ha conformado, o sea, un sinnúmero de hechos que no se entendían muy bien y ahora de a poco las autoridades van dando información. Pero además, sobre un Arturo, tema la que información que están dando las autoridades son contradictorias. El presidente dice una cosa, el ministro Lofredo ha dicho también ahí algunas versiones confusas y también, si no me equivoco, el jefe del Comando Conjunto, Jaime Vela. Es decir, tampoco es que se han puesto ni siquiera de acuerdo para dar las versiones. Sí, o sea, o sea, esto cuando escala la crisis y le llega al presidente de la República es que algo está muy mal manejado. O sea, esta no es responsabilidad del presidente, que inicialmente, porque esa es una responsabilidad que debía recaer primero en las unidades que debían informar qué es lo que pasó, investigar, conectarse con la fiscalía, con la policía, darle respuestas a los padres y a los organismos que estaban preocupados por este tema. Eso no ocurrió. Es más, creo que de alguna forma se fue limitando la información, no se daba la información a los familiares y esto lo que hace es seguir escalando la crisis porque lo que ha ocurrido es que hay este sentido de que las autoridades militares no están rindiendo cuentas de lo que está Y hay ocurriendo, entonces una puerta se que creen abre, intocables. hay una puerta que abre además el Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos. Señala que ha venido denunciando que la militarización bajo la excusa del conflicto armado interno ha provocado numerosos casos de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, violaciones de derechos humanos. ¿Qué evidencias hay al respecto que se conozcan, Arturo? Bueno, desde hace varios meses hubo un caso de unos chicos que se denunció la muerte, ¿no es cierto?, de unos chicos y eso está en un Pues proceso Javier judicial. Vela, si no me equivoco, un joven de 19 Así es. años que fue asesinado por un militar. Entendemos que el caso también está en la fiscalía y ha sido denunciado como una ejecución extrajudicial. Así es. Y lo que más llama la atención es por qué no se hace un aprendizaje. O sea, entendemos que las circunstancias que vive el país son muy complejas y tal es la situación que les llevan a los militares a cumplir funciones para las cuales no están preparados. Eso también hay que entender y en este momento toda la presión está sobre los militares, pero quien toma la decisión de llevarlos frente a la arremetida brutal del crimen organizado es el gobierno en una situación extrema de inseguridad. Eso también debemos tener claro, pero
¿por qué no se han ido ajustando esos protocolos precisamente para alertar sobre estos problemas que van a haber y están ocurriendo con el manejo de cómo se detienen a las personas que están supuestamente involucradas en actos delictivos, cuáles deben ser efectivamente y de manera oportuna los protocolos que se aplican junto a la Fiscalía y a la Policía. El debido proceso debe estar presente, y esto vemos que no está ocurriendo. No hay nadie que vigile. ¿Quién vigila las acciones que está haciendo la fuerza pública y en concreto los militares? O sea, ellos, como decía hace un momento, no están preparados para enfrentar a un problema, a un ciudadano que comete un delito. Ellos están preparados para enfrentar a un enemigo, y frente a un enemigo lo que hacen es básicamente neutralizarlo. ¿Eso cómo se ha trabajado al interior de las Fuerzas Armadas? Eso no ha pasado todavía de lo que yo conozco. Y este caso evidencia esos problemas de fondo en el manejo de la seguridad, porque los militares han sido llevados a ese campo a pasos forzados, sin que se puedan corregir estos procedimientos que lo único que hacen es evidenciar y de alguna forma fortalecer esta idea de que los militares, más allá de que hay que seguir investigando porque hay piezas sueltas todavía en este caso de los 4 niños y adolescentes de Guayaquil, todavía no sabemos, porque la versión es que ellos los detuvieron, no los llevaron a una unidad policial, a una fiscalía para que se queden ahí, los dejan desprotegidos a las 10 de la noche, o sea, los abandonan 40 kilómetros más allá de cuando los detuvieron. Entonces, hay un sinnúmero de errores que se cometen, y esto, el contexto es la falta de rendición de cuentas desde el poder militar, desde las cabezas militares, que yo no entiendo ¿por qué esto no ha causado un remesón en la cúpula? O sea, esto es algo incomprensible para mí. ¿Y por qué en este caso el presidente tiene que asumir la crisis? Y esto no hay responsables a nivel de las cabezas que son las principales responsables de rendir cuentas por este tipo de procedimientos. Ahora, esta situación se da justamente, Arturo, no lo justifica de ninguna manera, pero se da por esta descomposición que vive el país. Recientemente, no son más de 3 semanas, recordemos que un policía en servicio fue detenido porque reclutaba y entrenaba sicarios menores de edad. Los niños, los adolescentes, los jóvenes ecuatorianos están siendo utilizados por las mafias. Y allí viene ese enorme reto que enfrentan las autoridades, el de utilizar un buen juicio, profesionalismo, sentido común en sus labores. Sí, ese es un tema crucial, Gustavo. Fíjese que la participación de militares y policías en temas delictivos ha sido recurrente, ¿no es cierto?, de alguna forma en los casos de flagrancia que han sido detenidos hace 2 semanas. Ocurrió este caso en el cual se capturaron 8 toneladas de droga en España, y salió a la luz la participación de un miembro de un oficial, un alto oficial de la Armada y un alto ex oficial de la policía. Pues en Fuerzas Armadas todavía no existen asuntos internos para investigar la relación de los miembros de la fuerza pública con grupos delictivos. No hay tampoco ninguna purga sobre los elementos que están relacionados con el crimen organizado. Las autoridades militares no han tomado decisiones porque básicamente se sienten empoderados, ¿no es cierto? No ha habido desde el poder político, creo yo, la suficiente priorización del tema de necesitamos crear unidades de asuntos internos, porque ¿quién vigila las acciones de los militares, que son seres humanos y fallan, y hay estructuras, hay integrantes de la fuerza pública que trabajan con los grupos delictivos? Y eso nadie responde. Básicamente se actúa sobre los hechos consumados. Entonces, este también es un problema de fondo, el hecho de que no se rinde cuenta sobre, hace años, Gustavo, viven anunciando que van a crear
las unidades de asuntos internos para investigar las irregularidades y los problemas que surgen dentro de Fuerzas Armadas, y sin embargo no ha ocurrido nada de eso. Ese también es un problema de fondo que sale a la luz en medio de este grave problema, de esta tragedia que están viviendo las familias de estos 3 adolescentes y el niño que están desaparecidos. Pero además la situación con los niños y las niñas en el país se ha vuelto dramática. De acuerdo a las cifras de UNICEF, hay un incremento del 640% en homicidios a niños, niñas y adolescentes desde el año 2019. Claro, o sea, es un problema que se agrava precisamente porque tenemos este entorno y obviamente la cabeza de las políticas de seguridad es el gobierno, pero también son las alcaldías que deben cooperar. Hay un problema muy complejo que en este momento los únicos que se están beneficiando, también hay que decirlo, de este tipo de actividades, porque lo que va a hacer es generar un miedo entre Fuerzas Armadas, porque precisamente no se han podido corregir este tipo de procedimientos para que se hagan bien las operaciones. Errores pueden existir todo el tiempo, pero este caso evidencia algo mucho más de fondo que no ha sido corregido y debe ser enmendado. Y claro, sucesivamente tenemos este problema del aumento de los casos de niños que están involucrados por un lado, que son víctimas, y por otro, que también son reclutados por las bandas. Es un sinnúmero de elementos que hacen mucho más complejo el tema, y tampoco creo yo que debemos como responsabilizar de todo al gobierno, porque es un fenómeno que venimos arrastrando desde hace más de 15 años aquí en el país, que ha ido creciendo y que se ha ido manifestando, y creo que todos los actores de la sociedad civil, de diferentes espacios que conformamos el país, debemos sumarnos como para entender esto, pero evidentemente quien tiene la primera responsabilidad es el gobierno, es el Estado, que debe responder por este tipo de situaciones. Ahora, Arturo, ¿qué opinión le merece a usted estas declaraciones del presidente de la República, Daniel Noboa, de declarar héroes a estos niños que fueron desaparecidos por una directa responsabilidad del Estado ecuatoriano? Bueno, creo que interpretar las declaraciones del presidente en ese sentido, hay que también entender cómo estaba dándose la declaración completa del presidente, ¿no es cierto? O sea, porque solamente cogida la frase, que es un tema que hay que también entender, es que esto ha sido también aprovechado por la oposición, ¿no es cierto?, para sacar réditos políticos, y eso vimos con lo que ocurrió con Ricardo con el Patiño, candidato. entrevistando a las familias. Entonces eso confunde mucho más y exacerba los ánimos en función de golpearle solamente al gobierno y al presidente en particular sobre este tema. Entonces, a mí me parece que darle, o sea, evidentemente esa frase lo que nos habla es de un presidente que está tratando de decir, no, pues, o sea, hay unas víctimas aquí que nosotros estamos evidenciando y creemos que deben ser considerados héroes. Ahora, yo creo que esa declaración es demasiado apresurada, ¿no es cierto? Veo la preocupación del presidente, pero evidentemente en este momento lo primero es saber qué pasó con ellos, establecer las responsabilidades para efectivamente tomar decisiones, pero esto es parte de esta cadena de desinformación que yo insisto, hay unos primeros responsables que son, desde mi punto de vista, las autoridades que están en el bloque de seguridad, específicamente relacionados. Me llama mucho la atención las declaraciones del ministro de Defensa dando información a cuentagotas y del mismo jefe del Comando Conjunto. O sea, esto es como, ¿por qué no hay ese canal y no le dan información completa al presidente? Esto es desconcertante en función de toda la afectación que se está causando a la sociedad en su conjunto por esta zozobra de no saber qué papel mismo están cumpliendo los militares en cómo garantizar a unos niños y adolescentes que están involucrados o que aparecen como que estuvieron involucrados en un delito, pero las garantías constitucionales y del debido proceso están ahí para todos. Creo que no hay duda, Arturo, que esta
grave, delicadísima, dolorosa situación llama a una pausa para reflexiones, para pensar en correctivos, y también esto tiene necesariamente que traer consecuencias. Sí, sí, o sea, urgente porque yo, como decía Gustavo, creo que estas primeras salidas que hacen las autoridades del bloque de seguridad, fueron unas salidas realmente preocupantes, porque, o sea, es mucho más que eso. ¿Por qué este silencio tan grande durante casi 2 semanas, en las cuales se mantiene en zozobra a las familias? Y eso permite además que se activen un sinnúmero de acciones deleznables desde un sector político, que lo único que trata es de usufructuar, de sacar provecho de esto. Y ya vemos también todas estas cadenas de desinformación que se arman alrededor de eso, y el chivo expiatorio en este momento son evidentemente también las Fuerzas Armadas, y esto, el que sale capitalizando de alguna forma son las organizaciones criminales, ¿no es cierto? Más allá de que hay un problema que debe investigarse a fondo. Entonces, eso creo que debe ser visto en perspectiva para un poco entender la dificultad, porque muchos militares están o sea, yo creo que la mayoría de los militares están indignados con lo que ocurre, y saben que ese no es el procedimiento normal que adopta un militar. Un militar está ahí para salvaguardar, para proteger, y este tipo de procedimientos es rechazado por los mismos militares que entienden que ellos también están cumpliendo un sinnúmero de tareas que tienen que ver con un Estado que ha fracasado, ¿no es cierto? Y que les asigna cada vez más tareas para los cuales ellos muchas veces no están preparados. Y hemos advertido esto, Gustavo. O sea, les están llevando al límite y van a ocurrir errores, van a ocurrir problemas. Aquí está. Esta es la evidencia Y esto de que nos lleva, ocupar Arturo, a reflexiones de un tipo más general también. Estos debates que se viven en el país, esa ligereza con respecto a la Constitución, al respeto de las leyes, al Estado de Derecho. No nos referimos solamente al crimen organizado, a la forma en que se está dando a las cosas en el país, con una debilidad institucional, pero tremenda, en las cuales cualquier cosa se puede hacer sin consecuencias. Y esto nos lleva también a lo que tiene que ver con el delito, con los delincuentes de cuello blanco que siguen afirmándose en las cúpulas aquí en el país. Una función electoral que patea los problemas hacia adelante con declaraciones tan vagas como la presidenta del Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, en cuanto a la licencia para las elecciones. Las advertencias que se hacen ya por parte de expertos de que hay un enorme riesgo de que en estas elecciones a nivel de la Asamblea Nacional se consoliden operadores de las mafias elegidos como asambleístas para hacer cada vez más grave la situación del Ecuador. Realmente es un momento en el que debemos reaccionar y ser exigentes como ecuatorianos para un mayor respeto a la Constitución, a las leyes, al Estado de Derecho en general. Sí, yo creo que es un momento en el cual yo creo que los ecuatorianos somos la población resiliente. Hemos vivido crisis permanentes agudas después de la pandemia, y esa capacidad de resiliencia es la que nos va a permitir salir adelante, pero hay que tomar decisiones, hay que mostrar, digamos, solvencia y frontalidad para jugarse por la verdad. Y creo que de alguna forma, cuando el presidente sale a dar la cara, está haciendo ese esfuerzo. Lo que pasa es que quienes están siendo parte de su equipo ya se alertó que, recuerda, Gustavo, que cuando decíamos cómo se puede nombrar al frente de defensa a una persona que no sabe absolutamente nada de temas de defensa, ahí están las consecuencias. Estas son las consecuencias, porque claro, el presidente cuando gana, llega sin equipo, ¿no es cierto? No estaba preparado para eso. Eso se debió solventar, pero en un primer momento él
hecha mano de gente de confianza, que no necesariamente estaba preparada para los cargos, y este es el caso. Este es el caso. No quiero personalizar, ni mucho menos, pero ¿cómo se puede tener al frente del tema de la defensa y de la seguridad? Porque los militares están a cargo también de la seguridad ciudadana, a una persona que no tiene conocimientos ni que tiene la suficiente comprensión de un fenómeno, además con esta grave, con el tema de la conmoción y del conflicto interno? Necesitamos tener a alguien que realmente tenga una comprensión y una formación que pueda precisamente entender el tema de derechos humanos, de cómo los militares deben actuar en este tipo de situaciones. Eso es un tema que se advirtió oportunamente desde diferentes sectores, pero no ha sido escuchado, y creo que esta es la oportunidad para generar una respuesta mucho más efectiva desde el gobierno, que nos permita, digamos, entender que aquí se deben tomar decisiones mucho más puntuales en función de la defensa de la verdad que requieren estas familias y que requiere el país en este caso, Gustavo. Bien. Gracias por habernos acompañado en esta mañana, Arturo. Muchas gracias. Un excelente día. Declaraciones del licenciado Arturo Torres, periodista de investigación del portal Código Vidrio. Son las 8:03 minutos.